Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Noti Binex, el lugar donde comentamos las noticias más relevantes y muchas veces absurdas de nuestra querida Venezuela. Hoy lunes 30 de enero comenzamos la semana como siempre con la tasa de cambio del dólar en la esquina superior derecha del video. Ya sin más dilación, empecemos. Alto comisionado de la ONU pide a Maduro liberación de presos políticos y el cese de las torturas. Volker Turk, el alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha visitado Venezuela y aprovechó para pedir al principal cabecilla del régimen socialista Nicolás Maduro liberar a todos los presos políticos y aquellos que han sido detenidos de forma arbitraria en el país. Al finalizar su primera visita en la nación sudamericana, el alto comisionado de la ONU ha hecho una rueda de prensa en la que ha exhortado a los funcionarios del régimen chavista a que puedan dar pasos realmente significativos y así fomentar la confianza con las víctimas de violaciones de derechos humanos en los años de la revolución. Durante la rueda de prensa, el funcionario aseguró que habló con el gobierno de las detenciones arbitrarias y dijo que habrá consideraciones especiales para la liberación de los detenidos. Además, manifestó su preocupación acerca de los más de 7 millones de migrantes y refugiados venezolanos alrededor del planeta. Terminaron como esclavos y mendigos. Igualmente, ha reiterado la importancia que tiene el rehacer un espacio cívico en el país, instando a las autoridades chavistas que tuviesen en cuenta sus recomendaciones. A Turk no le dijeron con quién está hablando, ¿verdad? Si fueras venezolano, tendrías que enfrentarte con la justicia. La oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos tendrá presencia en el país por 2 años más. En la rueda de prensa que realizó en el aeropuerto de Maiquetía antes de partir de la nación socialista, el austríaco afirmó que su oficina tendrá la presencia en Venezuela por un par de años más. Cito: "Me alienta la decisión del gobierno de prorrogar la presencia del equipo en Venezuela por otros 2 años, para que puedan continuar su labor de promoción de la agenda de los derechos humanos en el país". En los últimos días, la Comisión para Evaluar el Estado de los Derechos Humanos en el país ha manifestado que, en los últimos 2 días, se reunieron con más de 120 personas y miembros de la sociedad civil venezolana, defensores de los derechos humanos y víctimas directas del régimen de Maduro. Además, se ha reunido con representantes de la Iglesia y, por supuesto, con altos personeros y cabecillas de la tiranía. Le ha llamado la atención que el Estado está fragmentado y en medio una sociedad con muchos retos de derechos humanos por superar. Turk escuchó de primera mano los brutales y dantescos testimonios de víctimas del régimen violador de derechos humanos, en donde se sintió conmovido cuando una ciudadana le ha contado con lágrimas en los ojos cómo habían detenido, encarcelado, torturado y violado a su hermana solo por ser opositora a la tiranía. Ante esto, el comisionado exigió que se pongan fin a las torturas de una vez por todas. Volker Turk también exigió que se le permitiera el acceso a todos los centros de detención de Venezuela, tanto a los conocidos como los clandestinos. Finalmente, el comisionado dejó el país con la promesa de los funcionarios chavistas de que se va a atender todas las denuncias de torturas y violaciones de derechos humanos. Además, que se van a investigar todos los hechos y los responsables van a recibir juicio. Paradójicamente a esto, tiranía chavista remete contra periodistas y líderes opositores aun cuando el comisionado de la ONU estaba en el país. Mientras el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos estaba de visita de trabajo en Venezuela, el régimen chavista, como no podía ser de otra manera, no tuvo reparos para hostigar a periodistas, allanando viviendas de líderes opositores y, por si fuera poco, dando el beneplácito para la aprobación de una ley que prohíbe las ONG en el país. El régimen de Maduro no ha cesado en la persecución de periodistas independientes y de opositores. Además, no le importa que un comisionado de derechos humanos de la ONU esté en Venezuela para verificar el estado de los casi inexistentes derechos humanos en la nación caribeña. Incluso, en medio del más absoluto cinismo, el tirano Maduro ha recibido al jefe de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el mismo Palacio de Miraflores. Es más, el tirano prometió, entre comillas muy grandes, seguir las recomendaciones del funcionario. Todo ello mientras sus esbirros y lacayos
arremetían contra periodistas y opositores. En un estudio cronológico de una fuente periodística especializada en Venezuela, se podrá ver con claridad el accionar brutal del régimen durante la visita de Turk, encargado de constatar el estado de los derechos humanos en el país. La escalada de atropellos de la tiranía socialista comienza con la aprobación en primera discusión de un proyecto de ley para ilegalizar las ONG que trabajan en Venezuela. Cabe destacar que los Estados Unidos, la Unión Europea y una decena de países no reconocen la instalación de esta Asamblea Nacional, producto de elecciones amañadas y en donde no hubo participación opositora y tampoco hubo garantías electorales. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, quien es el segundo al mando y por otros denominado el verdadero poder en las sombras, ha advertido y amenazado que más de 60 ONGs van a ser las primeras afectadas por la nueva ley. Me le echan gas del bueno y me lo meten preso. Esto ocurrió el pasado 24 de enero. Al día siguiente, esbirros del régimen allanaron la casa del periodista y jefe de redacción del diario El Nacional, José Gregorio Mesa, llevándoselo en contra de su voluntad a una sede policial para interrogarlo acerca de un reportaje publicado sobre los testaferros del hijo de Maduro, el corrupto Nicolás Maduro Guerra. A las pocas horas, otro atropello ocurrió contra dos diputadas opositoras, Dinora Figueroa y Auristela Vázquez. Funcionarios de la temida inteligencia del régimen allanó sus viviendas sin orden emitida por un fiscal y, aunque hubiese tal orden, todos los fiscales de los tribunales venezolanos responden lealmente a la tiranía. El día de la llegada de Volker Turk, el 26 de enero, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, órgano de inteligencia y de policía política de Maduro, se encargaron de allanar la residencia del dirigente opositor Luis Bustos, quien funge como subsecretario de la Asamblea Nacional reconocida por los Estados Unidos y gran parte de la comunidad internacional que fue electa el año 2015. Al día siguiente, esbirros del régimen sin identificar se llevaron detenida a la defensora de los derechos humanos María Fernández Rodríguez menos de 24 horas después de haberse reunido con el mismísimo Turk. Diversas ONGs, entre las que destaca el Programa Venezolano de Educación Acción, por sus siglas PROVEA, hizo la denuncia inmediatamente después de la detención de Rodríguez, exigiendo su inmediata liberación. Esta denuncia fue publicada por la organización desde su cuenta de Twitter. Así pues, llegamos al fin de la jornada del día de hoy, no sin antes pedirles por favor que si les gustó, les entretuvo o al menos les informó, pueden dejar un me gusta, pueden comentar y suscribirse para que luchemos juntos contra la tiranía del algoritmo de YouTube. Se despide de ustedes un servidor y nos vemos en la siguiente Noti Binex.